A veces hay un falso debate, una narrativa distractora. El muro, ¿se hace el muro, no se hace el muro nos indigna, pues por supuesto, el muro de la ignominia, y sí, el mentado muro, pero el muro no es el problema en sí mismo, no que se construya o no se construya, claro que eso es un debate y que tiene que ver mucho con la dignidad, el muro en sí mismo no es el problema. El problema es muchísimo más complejo, como el fentanilo, si se haces fentanilo en México, no haces... A ver, el asunto va mucho más allá. Y bueno, pues una de las personas que más conoce sobre migración y sobre la complejidad de este mismo problema es Eunice Rendón, a quien tengo en la línea. Te mando un abrazo, Eunice. ¿Cómo estás? Buen día. Hola Luis, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo viste la reunión de ayer? ¿Qué lees de todo esto? Bueno, pues yo veo varios puntos importantes a destacar. Primero, el tema del tráfico de drogas, particularmente el fentanilo, sigue al centro pues del debate y por supuesto del interés de Estados Unidos, las cabecillas del crimen, el cártel Jalisco Nueva Generación y cártel de Sinaloa como puntos principales de enfoque. Incluso pues la asesora de seguridad Sherwood también mencionaba que el gobierno mexicano debería hacer más para ir en contra de estos productores de fentanilo. Lo que tú ya mencionabas, ¿no? Este discurso que si hacemos o no fentanilo, un poco se contradijeron, ¿no? Las dos secretarias, porque finalmente la secretaria de Relaciones Exteriores sí cerró la reunión diciendo, reconociendo que hay estos laboratorios clandestinos y por supuesto que en esos laboratorios clandestinos se produce tanto fentanilo como metanfetamina y los precursores vienen de China. Pero más allá de este punto de la producción del fentanilo y la presión de Estados Unidos, sí creo importante subrayar también el tema de salud pública que tú ya decías. Estados Unidos es un país que tuvo tan solo el año pasado más de 110,000 muertes por causa de los opioides, ¿no? 12 millones de adictos al fentanilo, 900,000 adictos a la heroína, en fin, tienen un problema de salud pública importante que tampoco va a resolverse solamente con ir al tema de la producción. Hay un tema de reducción del daño y prevención que se tiene que hacer allá y que creo yo no se ha hecho de la forma adecuada. Este resultado que hoy hay en Estados Unidos de salud pública con estas drogas es el resultado de 15 años de falta de atención en estas políticas, ¿no? Y Trump incluso también quitó muchas de estas políticas de reducción del daño, en fin. Entonces también hay que, creo yo, enfatizar en esta parte del discurso. Luego, bueno, se agradeció el tema de Ovidio por parte del fiscal de Estados Unidos, que claramente, como el presidente de México lo dijo hace algunas semanas, pues fue parte de la presión de Estados Unidos, quizá en el marco de esta visita, ¿no? Otra cosa que llama la atención ya en el tema migratorio, bueno, y también se presumió los decomisos que se han hecho de fentanilo, ¿no? La secretaria Rosicela hablaba de 7.6 toneladas de fentanilo, los precursores químicos, en fin, metanfetaminas, 470 toneladas, en fin. Segundo tema, creo yo, importante en la agenda, el tema de armas se tocó y se hicieron algunos acuerdos, pero realmente no veo yo un avance importante que se va a dar un reporte a México, en fin, las armas siguen ahí, siguen pasando, pues bueno, ahí creo que hay que también fortalecer los mecanismos de seguimiento de estos acuerdos, y finalmente el tema que hoy está muy en boga, que es el tema migratorio, y ahí lo que llama la atención es que otra vez la propuesta sigue siendo de securitización, de militarización, de amenaza, que si se quedan de aquel lado, que si pones más seguridad en la frontera, que si vamos a hacer centros de procesamiento más abajo para que justo no avancen más, pero poco, y el presidente con el mismo discurso de ir a las causas, que tiene razón, pero eso es insuficiente, Luis, porque estamos ante un fenómeno que ya en lo que tú vas a las causas, aunque le metieran todas las ganas en las causas, que eso está por verse, ¿no? Pero aunque hicieras eso, ya hay una realidad que está pasando hoy. Entonces tenemos que tener una respuesta adecuada a lo que estamos viendo hoy, y no va a ser solo con la amenaza o que con la presión para que México se encargue del tema en una u otra frontera, en un centro de procesamiento. En fin, ayer mismo también se publicó el tema que ya Estados Unidos puede deportar gente venezolana que no había podido todos estos años y la deportaba a México, pero todos estos anuncios, el propio anuncio del muro, que yo creo que no es casualidad que se haya dado durante la visita, es un tema político, más allá de que si Biden dice que ya era un plan de antes, que no le dejaron cambiarlo, etcétera. Yo creo que el discurso está ahí, Biden lo está sacando por el tema político de cara a las elecciones en 2024. Hemos visto una presión de los republicanos con el tema migrante. Agosto y septiembre han sido los meses de mayor flujo migratorio que hemos visto casi que históricamente, ¿no?
Tan solo Claro. en Estados Unidos en este mes, desde agosto, pues, hubo 33,000 personas, ¿no? Que fueron ahí detenidas por la patrulla fronteriza. Uf. Lo mismo hay puntos como Coahuila, Chihuahua, que hoy están teniendo flujos muy importantes, incluso sí se hablaba de albergues emergentes para esos puntos, pero poco oímos hablar, Luis, de una política más integral, de un modelo realmente seguro, ordenado y productivo de la inclusión del sector privado, con todo el tema del Claro. nearshoring. Eso es lo que creo que debemos estar Oye, planteando, una pareciera, respuesta más lista, ¿no? Más pareciera inteligente. que entonces pues la reunión de ayer a lo mejor pues mucho tema y discusiones, etcétera, pero pues estas soluciones o esta búsqueda de soluciones al problema que está ya en este momento no se dio. ¿Qué se puede hacer en este corto plazo? O sea, hoy vemos la frontera desbordada, vemos ahí pues cómo se está exacerbando y cómo se está haciendo muchísimo más duro la vigilancia en Estados Unidos, las deportaciones. Pues de entrada, ¿qué tenemos que hacer nosotros aquí en México? ¿Qué vamos a hacer con esas personas? ¿Qué urge, Eunice? Yo creo que hay varias cosas. Urgen cosas bilaterales y cosas nacionales, como tú bien dices. Del lado mexicano, creo que tendremos que, nosotros de hecho en ese decálogo y ese trabajo que tenemos con el Instituto Nacional de Migración, tenemos el grupo para el modelo ordenado, seguro y productivo con el Consejo Coordinador Empresarial, que ya hemos sesionado varias veces, con varias empresas ahí interesadas en la mano de obra migrante. Creo que eso se tiene que extrapolar. Los legisladores tienen que meterse también en el tema, las diversas autoridades, para acelerar realmente que este modelo sea una realidad con todos los actores que tienen que estar en la mesa. Del lado mexicano se calcula que se van a abrir más de 400 empresas con este tema del nearshoring en los próximos 2 años. Entonces, bueno, eso, pero no nada más es en automático, no porque se abran las empresas, tiene que haber una coordinación y una estrategia para el tema del papeleo, para conectar la oferta con la demanda, para hacerlo de forma inteligente y ordenada para que verdaderamente funcione. Y en el tema bilateral, por supuesto, también hacer un llamado para el tema de los recursos destinados al tema de la migración. O sea, vemos a la Comisión Mexicana para el Refugio otra vez desbordada, ¿no? Con lo que pasó en estas semanas. Este mes ha sido el mes también de mayor número de solicitudes de refugio históricamente. Vamos a cerrar este año con el mayor número también históricamente de solicitudes, de continuar con la tendencia, cerca de 140,000 solicitudes de refugio, cerca de 3 millones de detenidos por patrulla fronteriza en el caso de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, un gran número que con estas políticas Claro. y estas opciones que dan, pues no va a cambiar. Y la última cosa, Luis, en la parte bilateral tampoco escuché, yo no sé si lo hablaron, pero al menos en lo que ha salido públicamente, pues no se está hablando del acuerdo del entendimiento bicentenario, que ese sería un mecanismo que se presumió de hecho que era muy diferente a la iniciativa Mérida, justo porque ahondaba en estos temas más sociales de la migración, en el tema de la prevención de adicciones en el caso del fentanilo, etcétera, y no veo yo en el discurso qué está pasando con esos recursos o con este acuerdo que ya hace 3 o 4 años se firmó. Y creo que este es el momento de que estuviera ahí pues a disposición esos recursos para las asociaciones civiles, para los religiosos y gobiernos locales que están atendiendo este fenómeno en ambas fronteras. Eunice Rendón, gracias por estos minutos aquí en MBS y bueno, pues te seguimos allá en Agenda Migrante. Buen día. Buen día, hasta luego, Luis.